Amén. La segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Venimos charlando, hablando. Dios nos viene hablando sobre los atributos de Dios. Hemos visto muchos de los atributos y el último que estamos viendo es el amor de Dios, ¿no? Como cantamos, como lo hemos hablado, el amor de Dios. Y nos preguntábamos cómo podemos adorarlo si realmente no lo conocemos a Dios. Pero conocerlo de verdad, en profundidad, leyendo las Escrituras y que el Espíritu Santo nos revele a ese Cristo, al Dios de las Escrituras, no al Dios de cultura, el Dios que nos han por ahí enseñado nuestros padres, sus dioses, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta a veces que la Biblia dice otra cosa, no el Dios que nos dijeron a veces enseñado desde una cultura determinada. Así que, ¿cómo puedo decir que tengo fe cuando el objeto de mi fe no lo conozco profundamente? ¿Cómo puedo demostrar yo el amor de Dios si el amor de Dios no está en mí? ¿Cómo puedo demostrar el amor de Dios guardando sus mandamientos, dice Jesús? ¿Y cómo puedo conocer sus mandamientos si no estudio la Biblia? Si no estudio la Biblia no conozco sus mandamientos, y si los mandamientos de Él no están en mí, no está el amor de Dios. Así que el amor es, lo vimos en 1 Corintios 13, lo que era realmente el amor ágape. Vimos el amor eros, el amor fileos. Así que lo hemos estudiado bastante, ¿no? Pero lo que Dios me habló esta semana, me habló a mí, y yo ahora que estoy grabando me veo a mí, así que me estoy volviendo a hablar a mí de lo que yo estoy predicando acá, ¿no? Y Dios me habló del primer amor, de esa llama encendida en mi interior, que todo lo espero, todo lo veo lindo. Cuando yo realmente amo a alguien, ese alguien, por más que para otro dice, uy, mirá ese, qué flaco, qué feo, qué gordo, y vos lo amás, no te importa nada porque lo amás y porque la pasión está en vos. Yo cuando nosotros nos conocimos con Mabel allá en Rawson, yo estaba en la escuela de policía, solamente salía los fines de semana, y así nos conocimos, solamente de los sábados a la tarde al domingo a la tarde. Y en las vacaciones de verano ella vino a visitarme a Comodoro, a donde yo vivía, pero nos volvimos a Rawson. Y después, cuando terminé y empezamos con la idea de andar de novio más firme, yo me fui a vivir a Brasil, porque un amigo mío que estaba muy mal, que se iba a suicidar, yo lo fui a buscar y nos fuimos a vivir a Brasil. Y Mabel me esperó. Yo pasé muchos meses en Brasil viviendo, pero cuando uno está realmente enamorado del otro, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Si no, no estás enamorado, no hay verdadero amor. Hay pasión emocional, pero no hay amor. Y este es el amor de Dios, que no es pasional, no es hormonal, ni es sentimental, ni emocional. El amor de Dios es el amor de Dios. Y Él, cuando entra a nuestras vidas, enciende esa llama, se revela a Cristo, y le hablas a todo el mundo de Jesús, y le decís a todo el mundo lo que te pasó, lo que Dios te cambió, lo que Dios hizo. Pero a medida que vamos viviendo, como que ese fueguito se va apagando. Todos hemos tenido salamandra o una estufa leña, así que sabemos de que si vos al fuego no lo alimentás, el fuego se apaga. Y lo mismo pasa con el amor de Dios. Busquemos Apocalipsis 2. Nosotros lo vimos cuando estudiamos las cartas de Juan a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia. Acá en la iglesia Jesús le manda una carta a través de Juan a las iglesias que estaban en Asia, y la primera es a Éfeso. Y a Éfeso le dice: yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, Él lo ve todo. Él sabe de cada uno de nosotros, Él sabe lo que pensamos. Así que Él le dice: yo conozco tus obras, que trabajas mucho, que te preocupas por los pobres, que haces todo, que lo haces todo por amor a mí, que incluso dice, sé de que sabés cuidar a la iglesia de los falsos profetas, de lo que viene con cosas raras. Dice, pero en el 2.4 dice,
pero tengo contra ti, tengo algo contra ti. Es una iglesia ferviente que tiene horitas felices, que hace un montón de cosas, pero tengo algo contra ti. Dice que, me perdí, acá. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor pasional, ese amor que no te importaba nada, que hacías todo para él, que esperabas el día domingo para poder ir a la iglesia, y si tenías otra actividad, que espere. Si yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo me apasioné por Dios, y Mabel vino un año después a la iglesia. Un año después se bautizó y se convirtió. Y cuando volvimos a estar juntos, nosotros estábamos separados. Cuando volvimos a estar juntos, yo le decía, vamos a la iglesia. Y decía, a mí me agotan, me ahogan. Dice, que me abracen. Ella era realista, así que me abracen, que me den besos. Dice, ¿por qué? Porque no se le había revelado el amor todavía a ella, el amor de Dios. Así que podés estar en la iglesia, podés estar haciendo un montón de cosas y podés estar permitiendo que el amor de Dios se apague. Y les dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. No te queda otra, metanoia. Cambia de mentalidad, cambia de dirección. Arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, te va a quitar la luz de tu vida, eso quiere decir, porque el candelero era la luz que iluminaba a los sacerdotes cuando estaban en el lugar santo, ¿no? Y representaban, ¿se acuerdan que vimos la menorá, que era ese candelero de siete velas que representaba cada una? Y si no se acuerdan, vayan a la página de la iglesia y vean los videos. Voy a quitarte el candelero si realmente no te arrepentís. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era esa forma autoritaria de ser, de que si no te reconocen y no te aplauden, te enojas si te vas. Cuando vos te hace algo un hermano y le echás la culpa a Dios. No te gustó lo que te hicieron y no vamos a la iglesia y pensando de que la culpa es de Dios y es del hermano. Y no es tampoco del hermano, es de tu corazón que está sin sanidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solamente al que venciere, dice la Escritura. Por eso es tan importante entender de que Dios lo sabe, todo lo conoce, pero dice, depende de vos. Tenés que mantener el fuego encendido. Dios ya trajo la flama, Dios ya trajo la revelación de Dios. Ahora te corresponde a vos mantener ese fuego. Hay un pasaje en Levítico, ahora busquemos Levítico, que está en el Antiguo Testamento. Está Génesis, Éxodo y Levítico, comprende el tercer libro de los 5, junto con Deuteronomio y Números, el Pentateuco. Levítico 6. ¿Saben? Esta palabra me la estuvo dando Dios hace tiempo, pero específicamente este día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, me habló de esto, de tener encendido el altar, el fuego de Dios. Levítico 6:13. Levítico 6:8. Levítico 6, del 8 al 13. Tercer libro, Levítico. Saben, yo no lo leía mucho a Levítico porque Levítico te da todas las normas de los judíos, de los hebreos, la forma que Dios le había dicho a Moisés que tenía que darle de todas las cosas que tenían que hacer. Pero todas esas formas eran de la antigüedad. Entonces cuando te dice no tenés que hacerte marcas en los tatuajes, pero al lado dice que tampoco podés cortarte el pelo las mujeres, ni hacerte los rulos, ni teñirte. También te dice de que no podés comer nada que contenga sangre, como las ricas morcillas que a veces comemos. Si nos ponemos legalistas en sacar una cosa y flamearla como que eso no se debe hacer, tenemos que ver todo el contexto y todo lo que dice también en el mismo versículo, ¿no? Porque si no estamos haciendo un pretexto, sacando el texto del contexto donde está dicho. Y lo que vino Jesús a hacer, dice, yo no vengo a abolir esa ley, yo vengo a cumplirla. Entonces, en esta semana se me reveló esto.
Cuando dijo Jesús, yo vengo a cumplirla de Chosen, yo vengo a cumplirla, no a abolirla. Quiere decir que Él ya la cumplió. Cuando Él muere en la cruz dijo, consumado es. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho, ya fue consumado y Jesús ya lo cumplió. Pero si Jesús ya la cumplió y Jesús está en mí, tengo que saber y conocer lo que cumplió. Y si Él lo cumplió y Él dice, sean como yo tengo que hacer lo mismo que dice Jesús, cuidar mi santidad. Y eso es lo que dice en Levítico 8, dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. ¿Qué dice? El fuego arderá continuamente en el altar. Saben, el altar era un lugar de encuentro. Eso estaba dentro del templo, apenas entraba, se llegaba a ese lugar, luego de los atrios a ese lugar donde estaba el altar, que antiguamente era de piedra y después lo hicieron de bronce. Y era ahí donde afuera antes se sacrificaba el animal, se cortaba en pedazos y ciertos pedazos se ponía sobre el fuego. Se rociaba la sangre alrededor del altar y se ponía también la grosura, que dice acá la grasa del interior, se ponía también algunas partes del interior del animal. De ahí se sacaba también para los sacerdotes y para los demás, pero el tema del altar era ese lugar de encuentro. Pero también era un lugar de entrega. Y también era un lugar de adoración, era ahí donde era la verdadera adoración, la adoración total de ese momento, donde se entregaba el animal, que era un macho de 1 año, tenía que ser perfecto, era lo más preciado tuyo, era lo que más tenía valor, era lo que más podías vender, era lo que te iba a dar plata, y Dios le dice, no, yo quiero eso, lo que a vos más te cuesta, lo más preciado, eso quiero, porque si no eso va a ser un ídolo. Entonces iban ahí, entonces era un lugar de encuentro, donde todos iban a ese lugar, entregaban el animal, el sacerdote lo recibía, lo mataba y el sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Una sola vez al año y un sacerdote. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de todos los días de nuestras vidas, sea el horario que sea, entrar a la presencia de Dios, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en vos. Por eso puedes entrar en cualquier momento. Cristo está en tu corazón. No es voy a la presencia de Dios. Eso es una falacia. Eso es una mentira. No podemos ir a la presencia de Dios. La presencia de Dios ya está en vos. Nosotros decimos, vamos, pues nos pusimos a cantar y descendió la presencia. No, la presencia de Dios está en vos. No viene de afuera, viene de adentro hacia afuera. Vos tenés que buscar dentro tuyo esa presencia, ¿no? Pero esas son formas de la cultura han hecho, ¿no? Para llamar la atención, para atraer a los de afuera. Que yo no creo que esté mal, pero sí cuando lo entendemos que es así, es distinto, ¿no? Porque eran formas de predicarle a la gente para que viniera. Pero si mantenemos esas formas de cultura, estamos dejando que el fuego de Dios se apague en nuestro corazón. Ese será un lugar de encuentro, de entrega y de devoción, donde iban a pedir perdón por sus pecados y moría el animal. Hoy tiene que morir este animal. Hoy, en el día de hoy, no existe más el altar de bronce, el altar de piedra. Lo que dicen, ven al altar de Dios y entrega, no, y entrega tu ofrenda. No es así. Porque el altar es tu corazón. El altar hoy está dentro tuyo, que es Cristo en mi vida. Él es el altar en mi corazón. Así que el altar de piedra y de bronce ya no existe, fue destruido. Así que el altar está en mi vida. Y el animal que se ofrecía en ese momento soy yo. Soy todo lo que tengo yo, que tengo que ofrecer en ese. El Señor te viene y dice, tenés que ofrendar tus emociones. Chan.
a mí me lo dijo, vos tenés que ofrendar tus emociones hoy, porque hay emociones y ya está, ya tenés que soltar. Y son emociones que me están frenando y están apagando ese fuego. Entonces, cada uno tiene algo que ofrendar en ese altar, que es ese altar dentro tuyo, y donde dice Dios que es el primer mandamiento. Vos tenés que llevar a ese altar donde vos amás a Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Con tu cuerpo tenés que ir a ofrendar. Y vos fíjate que dice que era responsabilidad de los sacerdotes. En 2 de Timoteo, el pasaje que leímos al principio, dice, por lo cual te aconsejo que vos avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida, enciende ese fuego, se prende ese fuego, que quema todo, ¿no? Ese fuego purifica también. Ese fuego se enciende y yo tengo la obligación de mantenerlos. En ambos textos nos dice lo mismo, ¿no? En Levítico y en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y esto tengo que mantenerlo yo tengo que ocuparme de mantenerlo vivo. Entonces tengo que, para hacerlo, tengo que ver los síntomas. ¿Vieron como las enfermedades? Hay un síntoma, quiere decir de que hay algo que está provocando ese síntoma. Por ahí tengo fiebre, entonces Uriel tiene fiebre, vamos, lo llevan al médico y dice, no, le están saliendo los dientitos al bebé. Cuando tenía fiebre, era chiquitito, ¿no? Le están saliendo los dientes. Entonces la causa era los dientitos que le estaban saliendo, pero el síntoma era la fiebre. Entonces yo tengo que ver esos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? La falta de oración. Si yo empiezo a orar cada vez menos, esa falta de oración es el síntoma cual estoy debilitado en mi comunión con Dios. Eso es uno de los síntomas. Otro síntoma es la pureza, la falta de pureza, la falta de mi santidad. Cuando yo empiezo a tolerar en mí algunas cosas que sé que no están bien, me está llevando a que ese fuego se vaya apagando. La falta de pureza, la falta de oración, la falta de pureza, la falta de pasión. La falta de pasión por los demás, por los que no conocen al Señor, ¿no? Por que el mundo pueda ver en mí a ese Cristo vivo, por la apatía, por el desinterés de las cosas de Dios y la falta de hambre por la presencia de Dios. Entonces, esa falta de hambre me doy cuenta cuando yo estoy dándole más importancia a otras cosas que me traen satisfacción también y que no son malas, no sé. A mí me gusta ir a pintar, entonces voy a otro lugar a pintar y abandono la oración, abandono las reuniones, abandono las cosas por otras cosas que me causan satisfacción también. Ese cambio de las satisfacciones del mundo a las satisfacciones del hombre es esto, que se está apagando la llama. Y el tema acá es que Dios dice, si se apaga esa llama, yo te voy a sacar el candelero. Y podés estar pensando de que estás en una iglesia trabajando para Dios, y Dios te dice, como a Éfeso, mirá que se está apagando tu fueguito, ¿y qué pasaba la noche cuando se apaga el fuego? Poner una rosca y prenderlo de nuevo. La falta de asombro por las cosas de Dios, la apatía esa, también es uno de los síntomas de que la llama se está apagando. La falta de comunión. Lo primero que hace cuando se empieza uno a apagar el fuego de Dios es eso, que deja de congregarse. Y lo dice Pablo, como aquellos que dejan de congregarse, no dejar de reunirnos. ¿Por qué? Porque es en la comunión de la iglesia donde Dios ministra, donde Dios nutre, donde Dios te usa para glorificar su nombre y para que le conozcan Él y que vos les conozcas. Y en la unidad de la iglesia es donde se muestra realmente el espejo de las cosas malas, que me refleja a mí las cosas malas que yo tengo, que yo estoy haciendo, ¿no? Porque en la comunión de los santos hay cosas que yo no hago que tal vez afuera sí. Entonces, por eso es tan importante la comunión. Y por último, la falta de fe. La falta de fe es otro síntoma que me está mostrando de que el fuego de Dios ya no está. Y hay veces que yo puedo depositar mi fe no en el objeto real de mi fe, que es Cristo, sino en lo que yo puedo hacer, en lo que yo tengo, en lo que yo soy, o a veces en las otras personas. Y si el otro me defrauda, se termina porque mi fe estaba puesta en las personas y no en Dios. Por eso es tan importante que si yo tengo alguno de estos síntomas, tengo que saber que mi fuego se está apagando. Así que
si mi fuego se está apagando y no le estoy dando el lugar a Dios que le corresponde en mi vida, tengo que volver a Él, tengo que volver. Y nunca es tarde, nunca es tarde. Hermanos, la palabra dice de que nunca es tarde. Siempre Dios está como en la cruz, con los brazos abiertos esperándonos. Y donde yo entiendo de que alguno de estos síntomas está dándome la pauta que mi enfermedad es que se está apagando mi fuego, tengo que volver a Él. Tengo que volver a Él. Y Él está esperando, ansioso de que yo vuelva a Él. El fuego, yo fui bombero en Comodoro. Cuando estudiábamos lo que era el fuego tiene tres elementos fundamentales, que es la flama, el fuego, es el aire, el oxígeno y es el combustible, ¿no? Para que esté el fuego, tiene que haber el combustible, la madera, tiene que estar la llama, el fuego, y tiene que haber oxígeno para que pueda consumir el fuego. Si vos le sacás cualquiera de los tres, el fuego se apaga. Si vos le sacás el combustible, termina apagándose. Si vos le sacás el oxígeno, el fuego se apaga. Si vos le sacás la flama, no existe más fuego. Por eso se le echa agua para apagar la flama, enfriar el combustible y sacar el oxígeno. Si yo a algo que está prendido fuego le pongo un frasco de vidrio arriba, pongo una vela prendida, pongo un frasco arriba, se termina apagando porque se consume el oxígeno y se termina. Y el fuego de Dios es igual. La flama es el Espíritu Santo. El oxígeno es el soplo de Dios, todas las cosas. Y el combustible soy yo. En el fuego común también yo soy combustible, porque yo me puedo prender fuego, ¿no? Yo soy eso que tengo que... El fuego necesita para que el fuego de Dios exista, se consuma y persista. Así que, ¿cómo puedo avivar yo el fuego de Dios? También con algunas cosas que son fundamentales. Y están en la palabra ahí en Levítico. Levítico tiene un profundo significado simbólico para nuestras vidas. Y es así. Como Dios le habló a su pueblo de esa forma, vino Cristo, las cumplió y nos sigue hablando de la misma forma. Pero no en forma directa, sino en forma simbólica. Yo no tengo que hoy tener un altar donde meter un corderito. Si yo lo hago, después me lo como y come mi familia. No es para el formato que tenía, ¿no? Así que dice en Levítico 6:10, el sacerdote se pondrá vestiduras de lino. ¿Qué son las vestiduras de lino? Era un tipo de tela muy costosa, de color blanco, que era fundamental para los que se acercaban a Dios que tuvieran esos. En ese momento simbolizaba la santidad. Después Jesús dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, un ataúd que está pintado. De afuera se ve lindo, pero adentro está lleno de huesos muertos. La santidad va por dentro, por eso hoy no necesito tener ropas blancas, sino que dentro de mí haya santidad, que es lo que ve Él. Hay veces que la gente no lo ve, pero Él sí lo ve, si hay santidad. La santidad provoca de que yo tenga acciones buenas y eso va a ser lo que la gente va a ver. Pero Dios ve mi interior. Entonces las ropas esas de lino fino es la santidad, que para sus ojos es importante. Y los calzoncillos era la ropa más íntima del ser humano. Por eso, desde lo más íntimo que está relacionado con la sexualidad humana, dice que yo debo consagrarme en santidad. Por eso hacía como una nota de resalte, ¿no? La ropa blanca y los calzoncillos. Eso es importante. Y comprende calzoncillos de ambos sexos, ¿no? La ropa interior para las dos. Pero era eso, el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Pero dice, y apartará las cenizas sobre el altar. Eso es otra cosa que tenemos que hacer. Apartar las cenizas. ¿Qué son las cenizas? Y es lo que a mí me llamó la atención el Señor con la culpa. Lo que no hiciste en su momento. Hoy yo hay cosas que no puedo pedir perdón. Ya no puedo pedir perdón. Le pedí perdón en su momento, pero el diablo a veces te las trae otra vez a la mente. Las cosas que hiciste mal, las cosas que hiciste mal. El diablo te llama por lo que hiciste mal. Dios te llama por lo que eres en Él. Y por lo que eres y serás en Él. Así que si viene algo a decirte de que vos eras un ladrón, eras un... Dios te dice, no, vos eres mi hijo y eres santo. Reprendé ese pensamiento en el nombre de Jesús. Esas son las cenizas que yo tengo que sacar. ¿Vieron lo que pasa si la salamandra tiene muchas cenizas? Te termina apagando porque no hay espacio. Me tapa los agujeros de donde entra el oxígeno. Así que sí o sí tengo que sacar las cenizas. Primero, mi santidad. Segundo, sacar las cenizas. Sacar las cenizas del pecado, de la culpa, del dolor, de la falta de perdón,
de las ofensas que yo he hecho, los fracasos, la forma que yo viví, como yo me criaron, que sufrí tanto, sacalas afuera esas cenizas, sacalas afuera, porque te restan espacio, te restan oxígeno para que el fuego de Dios siga estando en vos. Los rencores, las faltas de perdón, todas esas cosas hay que soltarlas en el nombre de Jesús para que el fuego de Dios no se apague. Mientras las cenizas estén, el fuego se va a ir apagando cada vez más. La otra que él dice en Levítico 11, dice que tenés que cambiarte, dice, después se quitará sus vestiduras y se pondrá sus ropas y sacará ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cómo me voy a sacar las ropas de santidad? No. Te está mostrando que tenés que cuidar tu santidad. Porque hay tareas que tenés que hacer sí o sí, son peligrosas. Hay gente que tenés que ir a predicarle que te pueden traer deseos anteriores. Vos tenés que cuidar tus vestiduras blancas que tenés. ¿Dónde? En la sangre de Cristo. Es el único lugar donde nosotros podemos lavarnos. Es ir y confesarnos unos a otros para sanidad, para libertad, para liberación. Sí o sí, dice, tengo que cambiarme esa vestidura. Pero cuando yo tengo, y me doy cuenta de que tengo cenizas, tengo que cambiar esa vestidura, tengo que sacar eso. Eso simboliza que yo tengo que vestirme de humildad y bajar el orgullo. Tengo que vestirme de sinceridad y dejar la hipocresía de lado. Y sincerarme con Dios, por supuesto, no con sincerarme, sino conmigo mismo. Sí, me sincero conmigo mismo. Pero si yo no hago ese paso de fe y de confesar y abandonarlo, sigo manteniéndome en la misma hipocresía. Y eso me da la pauta de que yo no puedo hacer nada, solamente disponerme para sacar las cosas de mí, porque todo lo demás lo hace Dios. El fuego lo pone Él. El fuego lo pone Dios. Y la otra es, dice en Levítico 6:12, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Si yo no le pongo leña al fuego, se apaga, se enfría todo y nos cacaríamos de frío. Así que sí o sí tengo que ir y yo poner la leña. Le correspondía al sacerdote, como decía Pablo a Timoteo, vos avivá vos el fuego del don de Dios. Cada vez que, como decíamos con Moana, las armas. Cuando yo oro, ayuno, doy, sirvo, perdono, estoy echando ese fuego. ¿Viste? Tu vieja te decía, no eches más leña al fuego, tranquilízate, callate, no meta más. Y acá te dice Dios, echa más leña al fuego. Orá, arrepentite, perdoná, da. Tenemos que vivir con las manos abiertas para poder ofrendar, para poder dar. Si alguien me quita, Dios va a ponerme más si yo vivo con manos abiertas. Tengo que rodearme de personas que estén con el mismo fuego encendido para poder ir a predicarle a aquellos que no tienen el fuego encendido. Porque si yo me sigo rodeando, es uno de los síntomas, ¿no?, de alejarme de Dios. Me rodeo de gente que no está encendida, me terminan apagando el fuego. Debo entender de que es mi obligación sacar las cenizas, guardar las vestiduras blancas, mantener el fuego, llevando fuego cada mañana y cuidando mi santidad. Y ahí rodeándome de más hermanos que estén prendidos fuegos. Y nosotros vemos que si el fuego se va apagando, Dios me pide que me ocupe de ello. Pero podemos ver ejemplos en la Biblia del fuego renovado, cuando en Levítico 9, 23 y 24, cuando salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón obedecieron a Dios, hicieron lo que él decía, entonces descendió fuego del cielo y prendió ese holocausto y quemó absolutamente todo. Lo mismo pasó en Primera de Reyes 18, cuando Elías demuestra de que Dios es el único Dios, adelante de todos los profetas de Baal que estaban haciendo de las suyas, obedeciendo a Jezabel, ¿no?, obedeciendo al demonio, a los espíritus. Pero Elías
sabía quién era Dios. Y él ponía todo su ser para que ese fuego extendiera. Y él estaba realmente prendido fuego, porque cuando él oró, descendió fuego del cielo y quemó absolutamente todo. Hoy también, si nosotros limpiamos nuestro altar, llevamos la leña y cumplimos lo que Dios, obedecemos lo que Dios dice, como Moisés y Aarón, va a descender el fuego del cielo. Cuando Salomón terminó de hacer, Salomón terminó de hacer el templo que le había enviado las directivas a su padre, y su padre había juntado todos los elementos, Salomón levantó el templo, lo consagró a Dios, oraron y descendió el fuego y quemó todo y llenó toda la casa y todo el mundo lo vio. Y ahí se manifestó realmente Dios. Lo mismo pasó con los apóstoles, cuando estaban en Pentecostés, en el aposento alto. Ellos realmente estaban obedeciendo a Dios, haciendo que lo que Dios le había dicho, Cristo Jesús. Y descendió el fuego del cielo, hablaron nuevas lenguas, y el mundo vio por primera vez esa manifestación del poder de Dios, que fue para extensión del reino, para que la gente crea que realmente Jesús era Dios, el Hijo del Rey, y para que se manifieste y empiece el ministerio de ellos. El fuego de Dios hay que cuidarlo, pero ojo, porque puede haber fuego extraño. La Biblia habla del fuego extraño y dice que Dios lo aborrece. El fuego de los nicolaitas, como decía, que era ese fuego extraño que Dios aborrecía. Hay muchas, ¿cómo se dice?, acepciones de eso, ¿no? Pero hay que entender de que no viene de Dios. Cuando hablamos de Moisés y Aarón, que fueron obedientes, oraron, descendió el fuego, quemó y fueron bendecidos grandemente. Los hijos de Aarón no hicieron lo mismo. Los hijos de Aarón se llamaban Nadab y Abiú. Y ellos no fueron obedientes. Cuando Dios le dijo, hay fuego que hay que avivar, tienen que hacerlo. No, siguieron en lo mismo. ¿Qué les pasó? Los hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Cuando nosotros leemos las Escrituras y las sacamos fuera de contexto, cuando nosotros decimos algunas frases que son culturales y se las hacemos decir a la Biblia, es fuego extraño. ¿Y qué dice Dios del fuego extraño? Algo que nunca les mandó. Y salió, y a veces porque queremos ser más buenos que Dios, ¿no? Y salió delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y incluso le dijo, no los llores a tus hijos. Solamente los va a llorar el pueblo. Vos no los llores, que otro los saque. Vos sos santo. Vos estás en mi presencia, tenés que cumplir su propósito. Que lo lloren los otros y que hagan el duelo. Pero vos no. Porque ese fuego Dios lo aborrece. Y ese es lo que decía de los nicolaitas. O cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, las doctrinas de Balaam. un poquito. Y un poquito se va alejando cada vez más. Esas doctrinas, la doctrina quiere decir de que las enseñás. Las obras es que ellos las vivían. Y ellos estaban confundidos por la forma de la ciudad y aceptaban los dogmas a veces de otras religiones. ¿Se acuerdan que estaba Diana, estaba el templo de Artemisa, que ellos usaban la prostitución? Entonces empezaron a ver cosas raras dentro de la iglesia y empezaron a hacer obras que Dios las aborrece. Y a Pérgamo le dice, son doctrinas, cosas que están enseñando, de Balaam, de los nicolaitas, que eran esas enseñanzas que Dios nunca las mandó. Esas señales hay que tenerlas en cuenta porque trae separación y viene muerte espiritual para nosotros, ¿no? Hoy Dios no nos desciende con fuego del cielo como lo hizo en la eternidad, pero sí hay muerte espiritual y podemos creer de que estamos trabajando para el Señor. Por eso es tan necesario, como dicen los médicos, estar atento a los síntomas, leer los síntomas. Si yo tengo alguno de estos síntomas, tengo que ponerme las pilas y decir, Señor, te pido perdón. Por eso te dice el Señor, persevera, aguanta, sigue, continúa. Seguí aprovechando mientras
el tiempo mientras las puertas del cielo están abiertas. La puerta del cielo es Cristo, ¿no? Él es la puerta, Él es el camino, en la meta. Por eso es tan importante entender que mientras las puertas estén abiertas, como dice en Isaías 55, busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenle mientras pueda ser encontrado, decía Isaías 55 en el Antiguo Testamento. El Señor hoy te dice, buscadme y viviréis. Busquen, llamen, busquen. Cuando vean alguno de los señales de esas señales que estuvimos hablando, pongámonos a cuentas con el Señor. Yo sé que, como decimos siempre, esto es un proceso. El proceso también es para nosotros, cuando yo me doy cuenta de que no estoy bien, también es un proceso. No es para mañana vino Dios, tocó con una varita mágica y se terminó. Es siendo un proceso. Me tengo que arrepentir, pedir perdón y vivir determinado proceso para poder cambiar. Pero no tenemos que aflojar. Fíjate que dice, hasta que llegue al final de la carrera. Solamente esos serán salvos. Por eso tenemos que, dice Hebreos 10:36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Es todo un proceso en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestro ser. Hay un famoso dicho que dice, para estar completo tenés que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y eso es fácil. Creo que todo el mundo lo ha hecho, salvo algunos que no pueden tener un hijo del vientre, pero tienen un hijo adoptado o tienen hijos adoptados legalmente o hijos adoptados espiritualmente que los tienen como hijos y ellos como padres. El plantar un árbol creo que todos lo hemos hecho y lo mismo, pero eso es fácil. Pero lo difícil es hacer crecer ese hijo, alimentarlo, educarlo, mantenerlo. Lo difícil es seguir regando el árbol, podándolo y que llegue a dar fruto. Lo difícil es escribir un libro y que alguien lo lea y que sirva para algo ese libro. Así que es fácil todo eso. El tema es perseverar. Y eso es lo que nos manda Dios, perseverar en un proceso. La constancia es lo más importante que Dios nos dice, que tenemos que ser constantes, porque el diablo te va a traer 1000 cosas disfrazadas de cosas buenas para que yo sea inconstante o para sacarme. Yo empiezo una dieta, pero después la dejo. Empiezo a hacer gimnasia, bueno, lo digo por mí. Empecé a hacer gimnasia y la dejé también. Tengo que aprender a ser constante en mi vida, porque también después lo traslado al reino de Dios. Y ahí es peligroso, donde yo dejo apagar ese fuego. Santiago 1:3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, será perfectas y completos y no le faltará nada. Ser constantes en las cosas de Dios es lo único que nos va a dar vida. Y muchas veces es difícil hacernos cargo de que la inconstancia es mía y le echo la culpa al otro, que ya está lloviendo, de que ya está frío, de que no me vinieron a buscar, de que no me llaman. Siempre le echamos la culpa al otro y la inconstancia está en mi ser. Tengo que perseverar. Si yo veo los ejemplos de la Biblia, Noé esperó 100 años para terminar de hacer el arca y no había caído una gota de agua. Ni más, antes de eso no llovía, el agua surgía de la tierra. Así que, peor todavía, y 100 años esperó. Caleb esperó 45 años desde cuando vio la tierra prometida, vio su monte, Dios le dijo que iba a ser para él, tuvo que esperar 45 años. Y no fue por culpa de él, fue por culpa de los otros que fueron y vieron de que estaba malo y se volvieron al desierto y Dios los llevó durante 40 años. Así que hay veces de que realmente es por culpa de otros, ¿no? Pero hay que esperar, hay que ser persistentes. Salomón esperó 7 años para construirlo, después cuando se destruyó, 46 años para reconstruirlo. Jesús esperó 30 años para su ministerio y después los últimos 3 años hasta la muerte, él sabiendo todo eso, él fue perseverante y venció a su propio ser. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia que nos hablan de la perseverancia y Dios nos dice solamente hasta cuando llegues al final, solamente ese va a ser salvo, porque siempre va a estar el enemigo intentando hacernos pisar el palito, hacernos que frenemos, como siempre decimos, si no te frena te empuja a veces. Entonces estamos haciendo un montón de cosas que Dios no nos mandó
Y podemos estar haciendo fuego extraño delante de Dios. Y Dios puede decir, bueno, sigan como están. Así que ante los síntomas de falta de oración, falta de pasión, falta de hambre, falta de fe, falta de perdón, falta de estas cosas que me están demostrando de que mi fuego se está apagando. Tengo que poner el freno y arrepentirme. Eso quiere decir cambiar de lado. Tengo que ir a Él nuevamente y empezar a hacer las cosas primeras. Si yo no tengo esa pasión como los primeros días, me tengo que preocupar y tengo que avivar el fuego del don de Dios que está en mí. Así que mantener mi santidad, sacar las cenizas, cuidar de que estas cenizas no manchen mi santidad, pero tengo que sacarlas y tengo que poner el alimento diario, que es mi ser, mis oraciones, oración, dar, servir, cumplir con los mandamientos de Dios. Tengo que volver a leer Mateo 5, 6 y 7. Ahí Mateo 5, 6 y 7 es el tiempo donde Jesús dio su tremendo sermón, que se le llama el sermón del monte o el sermón por el lugar donde era. Ese es la exquisitez de la Biblia. A mí es lo que por ahí más resalta de la Biblia, ¿no? Y es lo que a la carne le cuesta. Es donde yo realmente tengo que ver de que estoy crucificado. Así que mantener el fuego encendido me corresponde a mí. Yo tengo que cuidarlo. Tengo que sacar las cenizas, alimentar a diario con la leña y rodearme de hermanos que están encendidos para que después pueda ir a esos lugares de oscuridad, de tinieblas y llevar a Cristo. Hermano, vos llevás a Cristo, vos llevás esa llama encendida. Cuando los demás ven esa llama encendida y quieren, el Espíritu Santo salta hacia ellos y entra en sus vidas y su vida cambia. Pero necesitas tener ese fuego encendido para poder llevarlo. Esa pasión, ese amor. Una vez estaba en un kiosco, kiosco Amistad se llamaba en Comodoro, enfrente de donde mi papá tenía la inmobiliaria, y yo estaba con la Biblia en una cola para sacar una fotocopia. Y le estaba hablando de Dios a la gente, de lo que yo había vivido. Y había uno atrás mío que le decíamos el gallero George. Y me arrebataba, era malo, era delincuentón. Y dice, gloria a Dios. ¿Viste? Y encima no le importaba nada, ese tipo, ¿viste? Que estaba en la escuela, que siempre se reían y se burlaban de los demás y pegaban. Y dice, gloria a Dios. Entonces todos se dan cuenta. Si este degenerado tiene una Biblia en la mano y dice, Dios existe. Lo decía por mí. Cuando uno muestra esa pasión a los demás, la demás es contagiosa, ¿no? Así que, hermano, aviva el fuego del guión de Dios que está en ti, que ya está en ti. Así que tenés que poner leñita al fuego. Así que dale, seguí poniendo leña al fuego. Sí, seguí poniendo leña al fuego. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria y te pedimos perdón, Señor. Perdón por no haber estado más atento a los síntomas de la falta de fuego en nuestras vidas, Señor. Y en esta hora nos arrepentimos de ello, Señor, y venimos a tus pies a pedirte perdón y a entender, Señor, de que tú nos pides estas cosas, que tal vez no la habíamos leído en las Escrituras, pero hoy que las leímos vamos a ser obedientes a ellas, Señor, para que tu fuego vuelva a estar como corresponde, para que tú ocupes el lugar que te corresponde en nuestras vidas, el todo, Señor. Por eso yo también te pido por cada uno, Señor, de los que han escuchado esta palabra, tu fuego te sea reavivado, Señor. Les des el entendimiento y la revelación de aquellas cenizas que tienen que sacar, aquellas áreas de su corazón donde tiene que ir nuevamente ese fuego donde se había apagado, Señor. Volvemos a poner de nosotros para que esa leña, Señor, vuelva a estar en el altar, para que se prenda nuevamente ese fuego. Padre, te damos toda la gloria y la honra a ti, te damos gracias por habernos ministrado otra vez en el nombre de Jesús. Amén.